Yo sé que es un acto difícil de valentía en medio de nuestra comodidad, la comodidad de la casa, pero de eso se trata ese tipo de formación, ¿no? De cómo autogestiono y venzo ciertas cosas que a veces me cuestan. Hoy comenzamos nuestro segundo periodo y tenemos entonces en el segundo periodo el encuentro con ciencias políticas. Y vamos a revisar brevemente los puntos que yo les quiero proponer para este encuentro. Lo primero, que revisemos las competencias. Lo segundo, que hagamos una presentación de lo que es el conflicto, más el conflicto en Colombia en el siglo XX. Luego haremos una pregunta que ustedes van a resolver a lo largo de este día. Y esa pregunta pues se responde también con lo que vamos a hablar sobre el informe Basta Ya y sobre el conflicto. ¿Listo? Entonces, mucha atención. Tomen apuntes, por favor, y en su cuaderno de políticas, los que lo tengan ahí a la mano, y los que no en hojitas, porque yo creo que me quedé con un cuaderno, creo que fue el de Pablo, todavía lo tengo por ahí guardado. Escribir ahí ciencias políticas. Segundo periodo, vamos a ver entonces la competencia del segundo periodo. ¿Listo? Comienzo a compartir entonces el Moodle que ustedes tienen. Si ustedes notan, ya no hay un Moodle para cada curso, es decir, no está el curso de décimo A, décimo B, sino que yo decidí unificar los cursos porque pues es la misma información para los dos. La valoración sí se hace, pues yo ahí sí divido quiénes son de 10A y quiénes son de 10B, pero pues es la misma información para los dos cursos, entonces me pareció conveniente unificarlo. Usted le da ahí el enlace que dice Ciencias Políticas décimo, simplemente ese es el curso para los dos décimos. Tanto en filosofía va a pasar lo mismo como en ciencias políticas, ¿listo? Y allí ustedes encuentran solamente este espacio que dice segundo periodo y el primer tópico o la primera sección que dice conflicto. Entonces, iniciando el segundo periodo, chicos, como ya lo hemos acostumbrado a hacer, vamos a compartir las competencias. Carlitos Peña, ya que tienes el micrófono abierto, ayúdanos a leer la competencia de nivel básico para este periodo en políticas. Analizo algunos factores que incidieron en diversos conflictos a lo largo del siglo XX para tener una visión más amplia de estos. Ok, entonces yo quisiera centrarme, y es una necesidad urgente, chicos, que ustedes conozcan algo más del conflicto que ha vivido Colombia en finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. No solamente el conflicto que se dio, entre comillas, terminado con el diálogo de paz con la FARC, sino todos los conflictos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la política nuestra tiene mucho que ver con esos conflictos. Desde el inicio de la historia de Colombia, nosotros siempre hemos tenido esa relación directa con los conflictos que se van presentando. Y en los tiempos actuales, en los tiempos modernos, esto incide mucho en las campañas políticas, en la definición que tenemos de política. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la relación entre narcotráfico y política en nuestro contexto es muy cercana. Y eso ha sido desde los años 70, 80 hasta la actualidad. Si no entendemos entonces el conflicto que estamos viviendo, qué tan preparados estamos más adelante para tomar una opción política frente a lo que nos propongan pues, los que nos representan, los que van a participar en política. Más aún tú, tú que no has vivido el conflicto armado como lo han vivido en otras zonas del país, ¿cómo entiendes ese conflicto? Entonces, por eso les propongo analizar algunos factores que incidieron en diversos conflictos a lo largo del siglo. No olviden copiar la competencia con sus palabras, chicos, y la van a transcribir entendiendo de lo que se trata. Esa es la de nivel básico. Simplemente tú vas a analizar y a través de las evidencias vas a demostrar que realizaste un análisis de esos conflictos. La segunda competencia, que es el nivel alto superior, ya pasa del análisis a la explicación. Una cosa es que yo entienda el conflicto y me quede con mi idea propia, y otra cosa es que sea capaz de explicarle a otros lo que yo entendí, lo que yo recibí objetivamente sobre los conflictos. Entonces vamos a pedir el favor a Sarita. Sarita, que no te dejas ver, activen la cámara, muchachos, por favor. Léenos, por favor, Sarita, la competencia de nivel alto superior. Sara. Explico las consecuencias sociales, culturales y económicas que el proceso de conflicto y de violencia marcó en el devenir de las nuevas generaciones. Ya sabemos que la palabra devenir significa movimiento, significa cambio. Devenir significa un flujo de algo que se contrasta, algo que era antes y algo que es ahora. De hecho, en su propio devenir histórico, ustedes recordarán que cuando estaban en quinto, en cuarto primaria, pensaban muy distinto, sus prioridades eran muy distintas a como son ahora. Y se van a dar cuenta que en el devenir de su vida, pues lo que piensan ahora tal vez puede transmigrar, puede cambiar cuando estén en la universidad, cuando tengan su familia.
Entonces, también hay que entender el devenir de la historia del país. ¿Cómo ha cambiado entonces esas ideas sobre conflictos, sobre política, sobre hoy en día sobre posconflicto, que también se puede poner entre comillas el posconflicto, y cómo eso va a incidir en las nuevas generaciones? Es decir, tú no vas a entender el conflicto como lo entienden otros que vivieron, por ejemplo, la guerra contra Pablo Escobar allá en Medellín, en toda Colombia, ¿no? Ya no entiendes eso de esa manera. Y eso es algo que llama la atención, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se publican novelas, documentales, en Netflix hay muchas series sobre Pablo Escobar, sobre el narcotráfico, y de alguna manera como que presentan eso como si fuera algo de ficción, cuando fue algo que históricamente dolió al país en los años 80 muchísimo. Ustedes no fueron testigos, por ejemplo, de la bomba que destruyó el gas en Bogotá, o del avión que cayó en pleno vuelo de Avianca. Y eso nos parece una anécdota, pero es parte del conflicto que debemos conocer. Bien decía la frase famosa que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y a veces nosotros podemos terminar eligiendo nuevamente a personas que le van a hacer mucho daño al país, o nosotros mismos cruzándonos de brazos y diciendo todo está bien cuando hay que analizar las causas. Y para eso yo les propongo algunos temas muy sencillos. Por ejemplo, la pregunta: ¿qué es un conflicto? ¿Qué es eso de la violencia? Una mirada a conflictos en Colombia y el mundo, no solamente en mi país, sino también en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, que se ocurrieron en el siglo XX. Y ahí vamos a hablar de ciertas dictaduras, ciertos modelos de política, ¿cierto? De Estado, que se presentaron sobre todo en Argentina, en Chile. Víctimas y victimarios, daños, modalidades de victimización y procesos de paz y salidas o soluciones a los conflictos, los derechos también, el derecho internacional humanitario en el caso de Colombia. Estos son los temas que vamos a ver en este periodo. Y yo les voy a pedir entonces que no olviden copiar la competencia. Ustedes me van a mandar una fotico al final de la clase, cuando ya terminen de hacer su trabajo, responder la pregunta que es parte con esa competencia copiada y la respuesta a la pregunta que les voy a proponer en un momento en la actividad. ¿Listo? Igual este cuadrito está ahí en el Moodle para que ustedes lo puedan seguir trabajando. Yo veo que algunos lo están copiando, me parece muy bien, entonces lo seguimos copiando, no hay ningún problema, para que lo podamos tener ahí en cuenta. ¿Listo? Ya saben, primero, analizar los conflictos. Segundo, explicar esas consecuencias que producen los conflictos. Linda, buenos días, Linda. Quiero escucharte. Abre tu micrófono, Linda. Hola, profe. Hola, Linda. Con tus palabras, Linda, ¿tú cómo definirías la palabra conflicto? Para ti, ¿qué es eso de un conflicto? ¿Un conflicto será algo típico solamente de la sociedad, de la política? ¿O qué es un conflicto? Pues yo pienso que es o sea, un proceso de pelea en donde ambas partes luchan por algo, por algo en específico. Ok, un proceso de pelea donde ya definimos que hay dos partes que luchan por algo específico. Gracias, Linda. Podríamos pensar que en un conflicto siempre hay intereses contrapuestos. Hay unos que están a favor, otros que están en contra, unos que quieren que sí, otros que quieren que no. Entonces, esos intereses contrapuestos son los que definen un conflicto. En la vida personal nuestra siempre hay conflictos. De hecho, en nuestro interior hay conflictos. Hay intereses contrapuestos que a veces tenemos que saber determinar, discernir para tomar decisiones. Y a nivel de la sociedad, pongamos acá en Sogamoso, nada más por poner un ejemplo, se presentan muchos intereses contrapuestos que a veces no sabemos nosotros poner sobre la mesa para llegar a decisiones sabias. El conflicto se define como eso, como una lucha de contrarios, bien lo dice Linda, de dos o más grupos, ¿cierto? Pueden haber más grupos que tienen intereses contrapuestos. Y es una particularidad del ser humano. El ser humano crea conflictos, a veces innecesariamente, por cuestiones que también son muy banales, como por ejemplo el control de un territorio, aunque los animales también lo hacen muchas veces, pero también, por ejemplo, el manejo de productos, como la droga, como la comida. Hoy en día estamos enfrentando conflictos muy fuertes, no sé si ustedes han visto en las noticias como ya en ciertas zonas de Bogotá hay saqueos, hay cosas que se vandaliza, la gente comienza a hacer cosas para poder comer. Y eso es un conflicto. Está la propiedad privada o mi necesidad de comer. ¿Qué hago yo? Entonces comienza a haber esa lucha de contrarios que implica que haya un conflicto. Todos tenemos que aprender, chicos, a solucionar conflictos.
Primero los conflictos internos, que tienen que ver con la moral, con la ética, ¿cierto? Esto que hago sé que está mal, pero igual lo termino haciendo, eso es un conflicto, ¿cierto? También conflictos en familia, por ejemplo. Ustedes yo creo que han vivido en esta época de cuarentena también la necesidad de aprender a dialogar, a solucionar conflictos. Y por eso es que les propongo esta mirada sobre los conflictos, sobre todo entender y transportar esa generalidad, esa universalidad del conflicto colombiano, también en lo que se vive en nuestro territorio. Muchas veces en campaña se ve esa guerra entre candidatos que son conflictos y nosotros terminamos decidiendo no tanto por la objetividad, sino por la pasión o la emotividad. Hay que entender cómo eso incide en la realidad del país. Entonces, la primera sección, chicos, ¿saben? Es la que dice segundo periodo. Yo vuelvo aquí al tablero del Moodle para mostrarles entonces la actividad del día de hoy. La actividad del día de hoy entonces se llama así, conflicto. Y es lo que yo quiero que ustedes definan, mientras van tomando apuntes allí, van haciendo su propia definición de lo que es un conflicto. Entendemos que el conflicto es una lucha entre opuestos, entre contrarios. Yo aquí les pongo una tareita que se llama, ¿cómo cree que conocer la historia de la guerra y las víctimas nos ayuda a superar el conflicto? Y esa pregunta, chicos, cópienla, es la que ustedes van a responder a lo largo de la clase de hoy, con la lectura que van a hacer de una mirada, no una lectura juiciosa, sino una mirada muy por encima, somera, pasando hojas, ojeando, como dice por ahí la metáfora, ¿no? Ojear no es solamente ver las hojas caer, es pasar hojas y ir mirando qué título me llama la atención, qué ideas, qué frases, ¿cierto? Qué cifras, qué gráficas. Ustedes van a hacer un estudio muy juicioso del primer capítulo de un informe que salió hace unos años que se llama el informe Basta Ya. Y ese informe Basta Ya nos habla sobre el último conflicto, bueno, uno de los últimos conflictos que hemos vivido en Colombia, el conflicto con la guerrilla de las FARC. Entonces, ustedes van a responder a esa pregunta a lo largo de esta clase. ¿Cómo cree que conocer la historia de la guerra y las víctimas nos ayuda a superar el conflicto? Más aún, si lo transportáramos en nuestra casa, ¿cómo cree usted que conocer la historia de sus papás, de su familia, del contexto psicológico que cada uno vive, lo puede ayudar a superar esos conflictos? En el contexto de la nación hay heridas muy profundas, heridas de guerra, heridas de odio, heridas de muerte, ¿cierto? ¿Cómo sanar eso si no conocemos la historia, si no comprendemos lo que es esa historia? Esa es la pregunta, le dan clic aquí a la tarea y entonces se abre la descripción. Y la descripción entonces implica dos puntos muy sencillos. Vamos a ver por acá la pantallita. A ver si podemos, voy a mostrarme solo acá a ver si podemos verlo. Listo. Entonces, aquí está la pregunta del millón. Es imposible comprender la política nacional sin entender el concepto de la guerra. Esta lucha de contrarios hace parte de la realidad y por ello, para seguir profundizando en la comprensión sobre nuestra dimensión política, los invito a que reflexionemos sobre el conflicto de nuestro contexto y posteriormente los conflictos que rodean nuestro continente, nuestro mundo. Más adelante hablaremos de las guerras mundiales, hablaremos de la Guerra Fría, que fueron conflictos, ¿cierto? Pero yo quisiera empezar ahora por nuestro contexto cercano, Colombia. Tal vez así entendamos la validez del conocimiento para comprender aquello que nos parece inconcebible. ¿Cómo es posible que en un pueblo entren paramilitares a matar más de 60 personas, a violar, a torturar? Eso me parece muy incomprensible, pero hace parte de una realidad que tal vez no nos ha tocado, gracias a Dios nos ha tocado, y que es parte del conflicto. ¿Cómo es posible que en una toma guerrillera a un pueblo maten una cantidad de policías y se los lleven secuestrados a los que sobreviven? Son cosas inconcebibles. Y si lo llevamos a nivel mundial, ¿cómo es posible que un grupo casi religioso, fanático, que quería, no sé, enaltecer el nacionalismo, matara a más de 10 millones de judíos? Entonces, ¿cómo entender esa situación que nos parece inconcebible si no conocemos la historia? ¿Listo? Por ello los invito a desarrollar los siguientes puntos. Y aquí es donde yo quiero pedirles que ustedes, allá en su casita, con su computador, le den clic al enlace que está en la tarea. Porque los videos que yo reproduzco acá no los van a escuchar, de hecho no los vamos a ver, ustedes los van a ver en casa para poder comprender ese informe. Pero si quieren escuchar los videos de una vez, ustedes entran ahí en la tarea al Moodle y le dan clic a este enlace. Este enlace entonces le dan a abrir una pestaña nueva para que no se salgan de ahí si quieren, ¿cierto? Y los va a mandar a esta presentación que creo que están viendo en este momento. Pero me vuelvo al principio de la presentación, disculpen que la estaba ahorita analizando acá, recordando para poder. Es esto. Esta presentación tiene como título ¿qué es el conflicto en Colombia? ¿En qué consiste el conflicto en Colombia?
y de hecho comienza con una de las imágenes más representativas del conflicto. Esta fotografía que ustedes me imagino están viendo allá en la presentación en su computador, ábrenla en su computador, o sea, ahorita en este momento, de hecho yo les voy a pedir, ya abrieron la presentación, voy a dejar de compartir la pantalla para que ustedes vayan siguiendo ¿listo? Van siguiendo la presentación que tienen en su computador, ¿listo? ¿Hacemos ese Profe, yo trato? no tengo computador. ¿Estás desde el celular? Ah, caramba. Entonces tengo que compartirte la presentación, pero sí te pediría que después ahí en el celular puedas abrir la presentación también conmigo. Entonces la comparto. Gracias, Fabián, por la aclaración. ¿Listo? Igual sí pueden irla siguiendo en el computador, genial, y me van escuchando, ¿vale? En la primera diapositiva, entonces, tenemos el título y esta imagen representa una de las fotos icónicas del conflicto armado. Fue tomada después de una de las tomas guerrilleras. Allí hay una niña que está viendo por el agujero que dejó una bala que entró a su casa. Y nos representa muy bien que el conflicto toca muchas esferas. Puede que sea un grupo el que esté enfrentado a otro, pero siempre hay un daño colateral. Ese daño colateral son las víctimas inocentes del conflicto. Entonces viene el primer punto. El primer punto es, ¿qué es un conflicto? Ya Sarita nos decía, esta lucha de contrarios. ¿Cómo entendemos nosotros la palabra conflicto? ¿Qué es conflictuar con algo? Tú en este momento estás afrontando conflictos. Ya hablamos algo sobre eso y la necesidad de aprender a tomar herramientas válidas y pertinentes para solucionar conflictos. Por ejemplo, el diálogo en lugar de la violencia. Sí, saber que la violencia es un recurso, pero no es el primer recurso que debemos asumir, que es el problema de nuestra cultura muchas veces, nuestra idiosincrasia, nuestra historia, desde la conquista y desde antes de la conquista nos enseña que debemos responder mal por mal. Y eso es algo muy particular de nuestro continente. En otras culturas eso no es algo concebible, responder mal por mal no es la primera opción, ¿cierto? De hecho, ustedes ven, por ejemplo, a Gandhi en la India que enseñó a un pueblo a no responder mal por mal, sino a responder bien por mal. Es decir, la marcha del silencio, por ejemplo, era como en silencio yo puedo exigir mis derechos. Entonces, a veces la violencia no es la primera opción. La siguiente diapositiva nos presenta entonces allí una imagen y es centrarnos en el conflicto armado en Colombia. Si sabemos que un conflicto es una lucha de opuestos, de varios grupos que pueden ser no solamente dos, entonces, ¿cómo se ha presentado eso en nuestro país? Ustedes me imagino estarán tomando apuntes o tomarán apuntes porque la presentación queda igual ahí en el computador para que ustedes, en la página del Moodle, perdón, para que ustedes lo puedan ver. Hay una frase que reza, el mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, la siguiente diapositiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir. Repito, si no conocemos la historia que ha sufrido el país, ¿cómo podemos tomar una posición y decidir más adelante frente a esto que nos propone la política? En nuestro contexto mundial, nacional, local, vemos ahorita, por ejemplo, muchos candidatos que hacen parte del partido de la PAC o de otros grupos que ya se reinsertaron hace tiempo. Muchos critican, por ejemplo, a Petro en Bogotá porque era parte del M-19 y no conocen la historia del M-19. Yo veía, por ejemplo, cómo lo acusaban a él de la toma del Palacio de Justicia y no conocían el contexto de esa toma. Y no es que yo esté a favor o en contra de Petro, de cualquiera de ellos, no. Pero hay que conocer la historia. Hay que conocer la historia real para poder tomar una decisión frente a aquel que quiere participar y que yo quiero que me represente. La siguiente diapositiva está el primer video. Ustedes simplemente le dan pasar y comienza a reproducirse solo tienen que activar el audio porque si no les sale el audio. Ese es la historia del conflicto en 3 minutos. Pues comienza hablando del conflicto desde 1946, cuando un presidente ganó las elecciones, reparte puestos, bueno, y ustedes pueden ver allí todas estas disputas que se fueron presentando gracias a esa distribución política. Les voy a pedir que lo vean más adelante, ahorita solamente veamos la presentación de manera general y después escuchamos los videos en casa con calma, ¿listo? Es una primera mirada en 3 minutos, así muy somera, muy simple del conflicto en Colombia. Porque en la siguiente diapositiva yo ya comienzo a presentarles a ustedes los diferentes conflictos que ha tenido el país. El primer conflicto de Colombia entonces se llamó, fue en el siglo XIX de hecho, y fue la violencia de partidos. Después de la guerra de los 1000 días, que fue a finales del siglo XIX, comenzó una división y nos dividimos en 2 bandos, los liberales y los conservadores. Y eso fue tan duro, muchachos, que los vecinos en las veredas, en los campos, comenzaron a odiarse solamente porque eran de diferente partido. Y comenzaron a matarse de una manera sádica muchas veces.
y a sacar lo peor, el salvajismo más grande. Yo recuerdo que hay un libro que se llama El Cristo de Espaldas, si no estoy mal, donde se narra mucho esa violencia en el país y donde cuentan cómo a una mujer embarazada, esto es una imagen grotesca, me disculpan si de pronto les revuelvo el estómago con esta imagen, pero imagínense a tal punto que yo veo la violencia a una mujer embarazada, la matan, le sacan su hijo, le meten estiércol de animal en el vientre, solamente porque era del otro partido. Entonces, ese punto es algo que nos deja mucho que pensar, ¿no? Entonces, allí está la explicación cómo el Partido Liberal y Conservador de Colombia se volvieron algo muy fuerte en el país y unos comenzaron a luchar contra otros. Entonces, estaban los pájaros por un lado, los cachiporros por el otro lado, así se los llamaban despectivamente, y comenzaron a pelearse ese control político del país. Unos querían reformar, los liberales, querían algo nuevo. Otros querían conservar, su nombre lo dice por sí mismo, ¿no? Querían la tradición. Entonces comienza a haber allí una lucha entre liberales y conservadores. Y acá el dato es muy interesante, ¿no? Más o menos 54 guerrillas civiles, 14 de los conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra liberales. Entonces este enfrentamiento fue una cosa muy, muy dura para el país porque marcó, a veces hasta los mismos de un partido se enfrentaban contra sus compañeros del mismo partido porque sus ideas no eran las mismas, que no pensaban igual. Una de las series de televisión que a mí me gustaba ver cuando era niño, aunque ya era vieja en esa época, de hecho, era la serie de Don Camilo, que de hecho por ahí la están transmitiendo en Señal Colombia, la había visto hace unos meses, ¿no? Y en esa serie se nos presenta la lucha entre un cura conservador y un alcalde liberal, pues como haciendo una comedia de eso, pero no nos muestran todo lo que fue la dimensión de este primer conflicto en Colombia en el siglo XX. Y ojo, chicos, si tú más adelante, porque vas a tener la opción de escoger este conflicto y profundizar sobre la historia de él, lo escoges, puedes preguntarle a los abuelos, a muchas personas, muchos testimonios hay sobre este conflicto que duró muchos años. Entonces, vean cómo el conflicto que vivimos ahora tiene una prehistoria, y esa prehistoria ya es una disputa entre unos odios que se fueron alternando entre unos y otros. En la siguiente diapositiva, entonces, encontramos otro conflicto más en Colombia. Ya es cuando a inicios del siglo XX esa violencia se hace tan grande que causa eso que llamamos después el Bogotazo. Entonces, el Bogotazo fue la muerte de un líder liberal, Jorge Eliezer Gaitán, ustedes lo saben, que ocurrió el 9 de abril del 49, si no estoy mal, del 48, perdón. Ahí está la fecha en la diapositiva, porque según los liberales lo mandó a matar un gobierno que era conservador. Entonces, allí ese hecho, que fue consecuencia de la violencia de partidos, que se llamó el Bogotazo, se cambió el rumbo histórico del país, porque el Bogotazo, como ustedes bien lo saben, fue la destrucción casi total de Bogotá y fue la muerte de miles de personas en Bogotá, porque inmediatamente mataron a Jorge Eliezer Gaitán. La radio en ese momento tomó un papel importante para poder incendiar la voluntad de la gente y salieran con palos y salieran con armas a matar a quien se les cruzaba por el camino. Y eso se trasladó al resto del país, sí, comenzó en Bogotá, pero después comenzó a otras partes del país y comenzaron a formarse las guerrillas que hoy conocemos, la guerrilla del ELN, de la FARC, todo eso de Marquetalia, todo eso fue una consecuencia como una bola de nieve, en este caso una bola de fuego que se iba regando a lo largo del país y que pues generó la violencia que hoy conocemos. Entonces, si ustedes quieren conocer más sobre eso y eligen ese tema, que es el que yo les voy a, esos temas son los que más adelante vamos a distribuir para indagar y para compartir, pero pues yo solamente les hago la mirada así general en esta clase. Entonces, primer conflicto, violencia de partidos. Segundo conflicto, consecuencia de esa violencia de partidos, el Bogotazo. Siguiente diapositiva, tenemos otro tipo de violencia que después de este Bogotazo, pues es un conflicto, no es violencia. El conflicto se solucionó gracias a una cosa que se llamó el Frente Nacional, que fue algo que convino para acabar o para minimizar esa violencia de partidos, pero también fue algo que hoy en día tiene una consecuencia y es que unos pocos estén en el poder. Y es cuando los liberales y los conservadores firman un pacto. El pacto se llamó el Pacto de Benidorm, en España lo firmaron de hecho. Y allí entonces iban a alternarse el poder. 4 años liberales, luego 4 años conservadores, 4 años liberales y así sucesivamente. Entonces nosotros entenderemos, bueno, entendiendo que después de
de ese Bogotazo también llegó acá una especie de dictadura, un golpe de Estado, que fue la del general Gustavo Rojas Pinilla. El Frente Nacional, de hecho, surge después de esa dictadura, ¿no? Dictadura entre comillas, porque pues sí, fue un golpe de Estado, fue un militar en el poder, pero también hay que entender que el hombre tenía pues, una intención, hasta él mismo se propuso para participar de una elección democrática, de elecciones que fueron compradas supuestamente por otros candidatos, por los conservadores, y causaron, por ejemplo, que se alzara la guerrilla de la FARC ahí decididamente desde Marquetalia, con ese que llamábamos nosotros tiro fijo. Ustedes no lo conocieron, pues ya él murió cuando ustedes estaban chiquitos, ¿no? El que andaba con una toalla siempre en el hombro, y fue una respuesta a esa corrupción que se presentó en el Frente Nacional. Conflicto, ¿por qué? Porque miren cómo trae la consecuencia de las guerrillas y del levantamiento en armas de unos que estaban en contra. Entonces ya van tres temas, ¿no? Primero, violencia de partidos, Bogotazo, ahora el Frente Nacional. ¿Cuál tema te gustaría te indagar? Eso es lo que yo quisiera que ustedes llegaran a descubrir, porque el cuarto tema, el cuarto tipo de conflicto es el que ocurre hoy en día. En la siguiente diapositiva dice allí número 2, y hoy en día, ¿qué? ¿Qué tenemos nosotros sobre el conflicto hoy en día? Y ahí hay otro video que ustedes van a poder apreciar en su casa. Ese video nos habla sobre el conflicto en la actualidad, pero nos retoma al conflicto, al origen del conflicto que vivimos hoy en día, que estamos viviendo. De hecho, ahorita en otra diapositiva les voy a hablar de los 5 conflictos que se están presentando en el país según el estudio de la Cruz Roja Internacional. Entonces, ojalá ustedes puedan ver allí las opiniones de expertos sobre el origen del conflicto. No lo vamos a ver ya porque, repito, cada uno en su casa tiene más posibilidad de audio y dura más o menos 2 minutos 20 este video. Lo pueden ver allá con calma para responder la pregunta y conocerlo. ¿Listo? La Cruz Roja Internacional ha definido que en el país, siguiente diapositiva, hay 5 conflictos en este momento, actualmente. El primer conflicto es después de que hayamos firmado la paz con la FARC, ¿no? El ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Ese es un conflicto, también una guerrilla que tiene intereses obviamente económicos, de control de territorio por su afinidad con el narcotráfico, pero más que todo es de control. Otro, el Clan del Golfo, sobre todo en la zona de Antioquia, está este grupo que también quiere dominar el tráfico ilegal de drogas. Otro grupo, el ejército, el EPL, voy a correr acá, son llamados los Pelusos, y en otro conflicto el ELN se enfrenta al EPL, que es el Ejército Popular de Liberación, EPL, en el Catatumbo. Y el último conflicto es el que se maneja con las disidencias de la FARC, aquellos que estaban en la guerrilla de la FARC, que no quisieron acogerse al Tratado de Paz y que están también intentando volver a surgir. De hecho, se augura que si las cosas siguen como iban hasta hace poco, antes de la pandemia y todo esto, puede volver a surgir nuevamente la FARC, porque sus líderes se exiliaron en Venezuela y desde allá están intentando volver hablan hasta de traición de los que se quedaron en los partidos, en el partido de la FARC, y quieren volver a darle fuerza a esa guerrilla. Algunos especulan que con el auspicio patrocinados por Venezuela, por Rusia, bueno, pero esas son cosas que no podemos todavía asegurar, son suposiciones. Siguiente diapositiva, entonces tenemos allí un mapa, y en el mapa encontramos estos 5 conflictos. ¿Dónde está cada uno de esos conflictos? Entonces, aquí tenemos toda la zona donde está el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que de hecho hace poco tuvieron un paro armado, este año tuvieron un paro armado. El Clan del Golfo son esta parte de Antioquia, donde está en los puntos rojos, si lo alcanzan a ver ahí en la diapositiva del mapa de Colombia. La estrellita es el EPL, el Ejército Popular de Liberación, ¿cierto? Los que tienen el militar son la parte sur de Colombia, son las disidencias de la FARC, y hay poco, pero se ve aquí también encerrado en ese círculo, ahí en el Catatumbo, donde están agarrados los del EPL con los del ELN, en esta zona. Como ustedes se dan cuenta, Boyacá ha sido bendecido porque no tenemos tanto de esta situación, ¿no? Boyacá está en este sector y no tenemos ninguno de esos conflictos de manera directa, pero indirecta sí, porque muchos de estos tienen guerrillas urbanas, tienen movimientos urbanos para transportar la droga. De hecho, en la zona de los llanos es donde se cultiva mucha coca, que después ellos van cambiando para poderla sacar del país. ¿Cómo entender entonces esos conflictos? Yo le puse el título Mapa de Dolor, porque le duele mucho a uno ver un país dividido, no solamente por 2 partidos o por unos pocos, sino ya por 5 actores y hasta más.
Ahí tenemos entonces otro video que ustedes pueden ver, ¿cierto? No sé por qué no sale un nuevo título, pero bueno, ahí hay un video que nos habla sobre este hecho. Y aquí es el informe Basta Ya. El informe Basta Ya, ahí nos lo cuentan qué es el informe Basta Ya. Es un informe que hizo el Centro de Memoria Histórica después del conflicto. En la tarea, y ya me devuelvo entonces para que vuelvan a abrir el Google ustedes, chicos, ya la presentación la hemos analizado, ojalá puedan ver los videos con calma más adelante. En el segundo punto de la tarea, como ustedes pueden ver, el primer punto es que analicemos la presentación compartida. Ya compartimos la presentación, ojalá logren tomar apuntes de algo sobre los conflictos, definir al menos los 5 conflictos que hay en el país, sería importante que lo tuvieran en su cuaderno menos enunciados, ¿cierto? El segundo punto es que con la ayuda de estos recursos, ustedes van a responder en sus apuntes a la pregunta sencilla pero a la vez compleja: ¿cómo crees que al conocer la historia de la guerra y las víctimas nos ayuda a superar el conflicto? Entonces yo quisiera preguntarle de manera directa a ustedes, muchachos, para que lo pongan en su cuaderno: ¿es importante conocer la historia del conflicto, de la guerra, de las víctimas? A mí me causó mucho impacto cuando vino el Papa el año pasado, creo que fue el que vino el Papa, y allá llevaron el Cristo roto de Ojayá, que fue la imagen de ese Cristo mutilado por las bombas después de ese bombardeo de los paramilitares al pueblo de Ojayá. Y comenzaron a contar testimonio las personas sobre el dolor que había causado la guerra en Colombia. Y una madre especialmente me conmovió mucho porque contaba cómo a ella le habían matado el esposo, luego a la hija, luego al hijo, y ser capaz de pararse y decir a la gente que los mató, los perdona. Eso es un movimiento muy duro porque es buscar una justicia desde la reconciliación. Pero si no conocemos la guerra, la violencia, las víctimas, esos testimonios, ¿cómo poder llegar a perdonar y a encontrar la paz? Entonces, el recurso que nos puede ayudar a comprender eso, chicos, es el primer capítulo del informe Basta Ya. Ahí está como archivo adjunto, ustedes le dan ahí clic y sale el informe Basta Ya. El informe Basta Ya en su totalidad tiene casi 500 páginas, es este que yo les estoy mostrando en la pantalla. Pero el primer capítulo, que es el que está aquí, el primer capítulo tiene apenas 80 páginas. Yo no les voy a pedir que se lean todo el informe detenidamente, porque eso sería algo utópico, además que ustedes tienen más tareas, ¿no? Pero sí comencemos a ojear, por ejemplo, céntrese en la imagen, céntrese en los títulos, ¿cierto? Y lean alguno de los apartados, miren las cifras, a ver qué podemos entender de ellas, y vamos ojeando a ver qué nos llama la atención. Por ejemplo, este título de las lógicas del conflicto armado, el ataque a la población civil, que me llama la atención, las imágenes. Entonces, usted lo que va a hacer es intentar darle una mirada hacia, mira que cómo están distribuidos los grupos militares, la guerrilla, la fuerza pública. Entonces, ustedes van dando una mirada general a este primer capítulo del informe Basta Ya. Ojalá se pongan a leer algunos de los apartados, ¿cierto? No es simplemente pasar hojas y ya, sino pues saber a menos qué dicen más o menos los títulos, ¿cierto? Dar una mirada a este informe Basta Ya que presenta imágenes muy reales, muy crudas también, me va a permitir a mí llegar a entender un poco más el conflicto. Más adelante yo les voy a presentar también datos concretos ya de este informe, pero me gustaría que intentáramos darle una mirada, así sea somera, pero real, sobre lo que es el conflicto y en este informe Basta Ya. Hay muchos desaparecidos que la gente sigue buscando, cosas comunes que han aparecido, como los muertos, miran, transitaban tranquilamente flotando sobre las aguas de los ríos, en el río Cauca. Ahí se ve, por ejemplo, testimonios de violencia. Porque quiero que a través de la revisión de estos testimonios, datos, cifras, ustedes comiencen a sensibilizarse, chicos. Esta fue creo que la toma de la embajada con el M-19, sí, el M-19 que vino antes de la guerrilla de la FARC. Pues se vayan siendo sensibles ante un conflicto que realmente existe, que no nos toca a nosotros, que afortunadamente nosotros no somos parte de ese conflicto, pero que toca a la población civil de una u otra manera. ¿Qué va a pasar entonces, muchachos? Dejo de compartir acá entonces para contarles, para recordarles. Después de haber hecho esta mirada, después de haber comprendido qué es un conflicto, así sea de una manera inicial, ustedes van a responder a esa pregunta en su cuaderno. Yo no les voy a poner límite de párrafos ni de hojas, no. Simplemente con sus palabras hagan la respuesta a la pregunta: ¿cómo cree usted que conocer la guerra, la historia de la guerra y las víctimas
puede ser una herramienta válida para llegar a entender el conflicto, para llegar a conseguir esa reconciliación que tanto buscamos en el país. Si yo no conozco la historia de algo que me duele o que me debería doler al ser colombiano, ¿cómo llegar a tomar una posición? Así sea, no a meterme digamos, en hacer debates públicos sobre el proceso de paz y todo eso, pero cómo tomar una posición personal frente a un conflicto como este. Entonces, ustedes al finalizar esta tarea me envían los pantallas, suben acá al Moodle, de hecho en el Moodle aparece ahí abajo añadir envío, entonces le dan a añadir envío y suben ahí la imagen de su cuadernito y en su cuadernito ¿qué me van a mandar? Primero, la competencia que ya está copiada. Entonces, para poder yo valorar esta actividad, que es la evidencia, hoy mismo ya debieron haber copiado la competencia, entonces, pum, imagen y la subimos acá al Moodle. Segundo, la respuesta a la pregunta. Si tomó apuntes, tómele apuntes, que a mí me gusta ver cómo están ustedes manejando sus apuntes y como no puedo hacerlo en vivo y en directo, pues me sirve para saber que sí estamos trabajando, ¿listo? Pero a mí me interesa mucho la respuesta a la pregunta, desde los datos de la presentación que tienen ahí, que ojalá la puedan ver los videos para entender más el conflicto, igual lo vamos a trabajar más adelante también, y el informe Basta Ya, que ojalá también lo puedan ver, envíenme una respuesta que valga la pena a la pregunta planteada en la tarea. Recuerden la pregunta cuál es el título de la tarea, pero también está acá en negrita. ¿Cómo crees que al conocer la historia de la guerra y las víctimas nos ayuda a superar el conflicto? Entonces, esto está para que ustedes me lo envíen hoy hasta la medianoche. Quedan todavía 15 horas. Yo sé que ya muchos de ustedes ya hicieron competencias y están buscando la respuesta. Ahorita nos sentamos una horita, analizo el informe Basta Ya y comienzo a responder de manera clara, eso que tenemos que hacer para que me lo envíen. ¿Listo, muchachos? Esa es la actividad del día de hoy. En la próxima clase, ustedes van a leernos algunas de sus respuestas. Yo voy a revisar que sí hicieron el trabajo, porque el próximo miércoles que nos encontremos, yo aquí a quemarropa le voy a decir a alguno de ustedes, por favor, léeme tu respuesta o explícame la respuesta que hiciste o qué te llamó la atención del informe Basta Ya, o qué es lo que tú comprendiste del conflicto. Vamos a hacer una especie como de evaluación de la clase a través de las preguntas que ustedes van a responder en la próxima clase. Luego, si ustedes no ven el informe Basta Ya, no miran los videos que están ahí en el Moodle, pues entonces yo estoy haciendo el trabajo solo y la idea es que ustedes también en casa, desde su autonomía, pues puedan profundizar más en los temas.